Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin hablando de cambios en la doctrina nuclear, descartando un ataque nuclear preventivo y también diciendo, eso sí, que no descarta suministrar armas de alta precisión a Corea del Norte. Enseguida miramos a todo esto en un contexto en el que, como les decíamos, Rusia ha utilizado por primera vez la FAB-3000, una bomba aérea de más o menos unas 3 toneladas. Para que se hagan una idea, la anterior que habían utilizado, la FAB-1500, pues era literalmente la mitad. O sea, se pueden hacer una idea, desde luego, de lo que supone este nuevo paso en el conflicto ucraniano. Pendientes también de Israel, de Oriente Medio, de tensiones con Estados Unidos, de China también, avisando enseguida. Vamos a contarles todo esto, pero empezamos mirando al portavoz del ejército de Israel, a Daniel Hagari, y es que ha reconocido en una entrevista con el canal 13 de Noticias Israelí que erradicar a Hamás de la Franja de Gaza es una misión imposible, que los islamistas van a permanecer en ella si no se alcanza una alternativa a su gobierno. Dice que este negocio de destruir a Hamás, hacer que Hamás desaparezca, es simplemente imposible. Dice que es engañar al público, es lo que afirmaba Hagari en una entrevista 8 meses y medio después del inicio de la guerra en el enclave palestino. Decía Hagari pues que Hamás es una idea, es un partido y que está arraigado en los corazones de la gente, y el que piense que pueden eliminar a Hamás está equivocado. Sus palabras han desatado la cólera de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, que en un comunicado recordó que uno de los objetivos de la guerra es la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Dice que las fuerzas de defensa de Israel, por supuesto, están comprometidas con esto, es lo que añade el comunicado, que evoca la necesidad de una victoria absoluta tantas veces repetidas por Netanyahu a lo largo de esta guerra. Pendientes de Israel, de Netanyahu, de las tensiones internas, vamos a mirar también al asesor principal de energía e inversión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Amos Hochstein, ha advertido a los funcionarios libaneses sobre un posible ataque israelí limitado contra Hezbollah, es lo que informa este jueves la emisora israelí Kan. Hochstein enfatizó que si Hezbollah continúa con sus ataques casi diarios contra el norte de Israel, la organización paramilitar podría enfrentar un ataque de las fuerzas israelíes respaldado por Estados Unidos. Además, enfatizó la importancia de encontrar una solución diplomática para abordar los ataques en curso de Hezbollah contra el norte de Israel y hacer retroceder al grupo respaldado por Irán de la frontera común. Tras su visita a Israel, Hochstein se encuentra actualmente en el Líbano para evitar una guerra a gran escala a través de la frontera común en medio de la reciente escalada de las hostilidades. Precisamente en Israel se han detectado en las últimas horas, en los últimos minutos, hasta 25 misiles, 25 cohetes lanzados. Nos cuenta los detalles un día más nuestro compañero Borja García. Efectivamente, alrededor de 25 cohetes lanzados desde el Líbano han sido detectados con dirección a Zarit, en el norte de Israel, una acción que ya ha sido reivindicada por Hezbollah. Varias casas han sido alcanzadas sufriendo graves daños, aunque por el momento no hay que lamentar víctimas mortales, según informa el ejército israelí. Finalmente se informa que uno de los cohetes ha provocado un incendio que ha requerido la actuación de los equipos de emergencia. Nuevos ataques, Borja, más tensión, cada vez más tensión en el Líbano, pendientes también de la respuesta por parte de Israel. Decía Estados Unidos además que apoyaría una respuesta limitada, una incursión limitada por parte de Israel. Veremos qué sucede en las próximas horas. Mientras tanto, la Unión Europea advierte este jueves a Hezbollah de que cualquier amenaza contra Chipre, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea, lo es también contra el conjunto del club comunitario. Dice que Chipre es Unión Europea y la Unión Europea es Chipre. Una amenaza contra un Estado miembro lo es contra la Unión Europea. Es lo que indicaba el portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. El portavoz se pronunció así después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtiera el miércoles a Chipre de que lo va a tratar como parte beligerante si permite a Israel utilizar sus bases o aeródromos durante una potencial guerra contra el Líbano. Precisamente hay respuesta por parte de Chipre, investigando cada vez más a Hezbollah, pendientes también de si se involucran, ¿no?, en este conflicto. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. Efectivamente, y es que aumentan las sospechas sobre la posibilidad de que ciudadanos libaneses estén ayudando a Hezbollah, según el Departamento de Seguridad de Chipre. Estas autoridades estarían ayudando a Israel y a Estados Unidos a vigilar a algunos ciudadanos libaneses en la isla por posibles conexiones con este grupo. Según informa Al-Hataq, aquellos que tengan vínculos con el grupo respaldado por Irán serán tratados como afiliados al terrorismo. Además, las fuentes han afirmado en una televisión saudí que se están preparando listas con nombres de ciudadanos tanto del Líbano como de Irán y de Siria, tras las amenazas del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, contra los intereses de Reino Unido, de Estados Unidos, de Israel y también de Chipre.
Bueno, pues pendientes de estas tensiones, también del papel de Irán en este conflicto, les contamos que de momento lo que ha hecho este jueves ha sido condenar la decisión de Canadá de designar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria, una acción que calificó como imprudente, hostil y provocadora. Dice que la decisión del gobierno canadiense es un acto hostil y contrario a las normas y principios de la ley internacional, incluido el principio de soberanía y no interferencia en los asuntos internos de otros países. Es lo que afirma el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani. En un comunicado, el diplomático aseveró que Teherán considera la designación como un claro ejemplo de violación de la soberanía nacional de Irán. Miramos también precisamente a una de las visitas del presidente ruso a Corea del Norte y a Rusia. Han acordado brindar asistencia militar inmediata si alguno de ellos enfrenta una agresión armada. Es lo que muestra el texto completo de un pacto histórico publicado este jueves por Pyongyang después de la visita del presidente ruso Vladimir Putin. Horas después de que Putin partiera hacia Vietnam, los medios estatales de Corea del Norte publicaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral, que de hecho revive un extinto acuerdo de defensa mutua de la década de los 60. Dice que en caso de que cualquiera de las partes sea puesta en estado de guerra por una invasión armada de uno o varios estados, la otra parte deberá proporcionar asistencia militar y de otro tipo con todos los medios en su poder sin demora, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de la República Popular Democrática de Corea y la Federación Rusa. Es lo que dice el artículo 4 del acuerdo, utilizando las iniciales del nombre oficial de Corea del Norte. Russia is prepared to continue its political and diplomatic efforts to prevent armed conflicts in the Korean Peninsula and to shape a long-term stability based on the principle of equal and indivisible security. The agreement on comprehensive partnership that was signed today includes the provision of mutual assistance in case of an aggression against one of the signatories to this document. Estados Unidos también está reaccionando a la visita de Putin a Corea del Norte. Las fuerzas de Estados Unidos han anunciado este jueves el despliegue de varios bombarderos estratégicos en una base militar estadounidense situada en la isla de Guam, en la zona occidental del Océano Pacífico, una medida adoptada tan solo un día después de que las autoridades rusas y norcoreanas firmaran un acuerdo de cooperación que incluye una cláusula de mutua defensa. El mando de Estados Unidos para el Indo-Pacífico ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que se trata de varios bombarderos B-1B Lancer que han sido ya trasladados a la base aérea. Aunque no ha dado detalles sobre el número de aviones enviados a la zona, sí ha matizado que se trata de un vuelo rutinario enmarcado en una serie de misiones puestas en marcha en la zona para mostrar la capacidad de la reacción de las fuerzas del mando en el Indo-Pacífico a la hora de responder en apoyo a los aliados, socios y amigos en la zona. Asimismo, el portaeronaves US Ronald Reagan también ha atracado en el puerto de Guam tras contribuir a una serie de actividades en el mar de China Meridional, donde ha participado en maniobras militares aéreas, según está informando en estos momentos Europa Press. Por su parte, Corea del Sur va a reconsiderar la cuestión del suministro de armas a Ucrania, es lo que dijo este jueves el director de la Oficina de Seguridad Nacional, Yang Ho-jin. Dice que hasta ahora su gobierno ha mantenido su posición de no enviar armas letales a Ucrania. Sin embargo, los comentarios se producen un día después de que Rusia y Corea del Norte firmaran un tratado de asociación estratégica. Yang ha condenado precisamente este acuerdo, subrayando que cualquier ayuda directa o indirecta para reforzar el poder militar de Corea del Norte representa una violación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y advierte de que este acuerdo podría tener un impacto negativo en las relaciones Seúl-Moscú. Mientras tanto, miramos también a China. Las repúblicas soviéticas de Asia Central han cerrado un acuerdo para construir un ferrocarril que proporcionará a China un vínculo comercial con Europa que reducirá la dependencia de Beijing de Rusia. Después de más de 2 décadas de negociaciones, el Parlamento de Kirguistán ratificó un acuerdo trilateral con China y Uzbekistán sobre la construcción conjunta del ferrocarril CKU. Es lo que informa este miércoles el medio de comunicación en idioma ruso Bigasia.ru. El acuerdo fue firmado entre los países el 6 de junio y se espera que la construcción comience en octubre. El ferrocarril de 324 millas que va a conectar a los 3 países va a costar cerca de 8.000 millones de dólares y es parte de la estrategia global de desarrollo de infraestructura de China. La iniciativa de la Franja y la Ruta proporcionará una ruta comercial vital para las repúblicas de Asia Central sin salida al mar que se encuentran en la esfera de influencia de Moscú. Se espera que el ferrocarril reduzca la ruta de China a Europa en 560 millas, acortando los tiempos de tránsito de la carga en aproximadamente 8 días y evitando significativamente a Rusia y su ferrocarril transiberiano, es lo que informa el International Railway Journal.
Mientras tanto, las opciones comerciales entre Rusia y China se han reducido desde que Estados Unidos impuso sanciones la semana pasada, la única sucursal bancaria rusa en China. Pero la visita a China del presidente Vladimir Putin el mes pasado ha contribuido a garantizar que los dos países dispongan de alternativas de pago por ahora. Es lo que apuntan varias fuentes a la agencia Reuters. Desde la visita de Putin se han creado bancos especialmente autorizados en las regiones fronterizas que permiten a las empresas rusas abrir cuentas de no residentes en los bancos chinos, un paso que ha cobrado mayor importancia desde que la sucursal del VTB en Shanghái fuera objeto de sanciones. Es lo que apuntan, como decimos, varias fuentes de Reuters. La solución, que implica bancos regionales más pequeños que por el momento pueden volar por debajo del radar de las sanciones de Estados Unidos, muestra cómo Moscú y Pekín tienen que tomar medidas cada vez más complejas para garantizar que los pagos bilaterales sigan realizándose, pero al mismo tiempo exponen potencialmente a algunas empresas financieras chinas a las sanciones estadounidenses cuando intentan eludir de nuevo más sanciones por parte de Estados Unidos. También hemos conocido una de las últimas horas por parte de Europa. Precisamente la Unión Europea ha aprobado las primeras sanciones de su historia al gas ruso, es lo que confirma este jueves la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los embajadores de la Unión Europea acordaron un paquete de medidas poderoso y sustancial, el 14º contra el Kremlin por su guerra en Ucrania, que prevé nuevas acciones específicas contra el sector del gas. El nuevo conjunto de sanciones prohíbe a los puertos de la Unión Europea revender gas natural licuado ruso después de su llegada y bloquea además la financiación de las terminales de gas natural licuado previstas por Rusia en el Ártico y el Báltico. Sin embargo, las sanciones no afectarán a la mayor parte del comercio de gas natural licuado de Rusia con la Unión Europea. Sobre esto reaccionaba Ursula von der Leyen. En sus redes sociales decía que da la bienvenida al acuerdo sobre el 14º paquete de sanciones contra Rusia. Dice que este paquete contundente va a negar aún más a Rusia el acceso a tecnologías clave. Añade que despojará a Rusia de más ingresos energéticos y abordará la flota y la red bancaria en la sombra de Putin en el extranjero. Miramos también al presidente rumano Klaus Iohannis. Ha decidido abandonar su candidatura a convertirse en el próximo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así anunciaba su administración este jueves. La administración declaró en un comunicado emitido después de la reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional que Rumanía apoya la candidatura del primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte, que no solo sigue siendo ahora el único candidato para el cargo, sino que también logra asegurar el respaldo de los 32 miembros de la alianza. Se espera que Rutte sea confirmado el 1 de octubre de 2024, cuando finalice el mandato del actual líder de la organización, Jens Stoltenberg. Miramos también a España. Les contamos que supone totalmente enviar soldados españoles para instruir a militares ucranianos sobre el terreno, tal y como va a hacer Francia, para no escalar el conflicto con Rusia. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, después de que Francia vaya a enviar instructores a centros de formación militar en territorio ucraniano en el marco de la guerra. Robles ha trasladado que España no comparte esa tesis y ha defendido la labor de entrenamiento y adiestramiento que los militares españoles hacen aquí a tropas ucranianas. Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas ya han instruido a 6.000 militares desde que comenzó la guerra en 2022. El motivo, según precisa la ministra de Defensa, es que la posición de la OTAN es no escalar el conflicto con Rusia. España, por tanto, se niega totalmente a que se pueda escalar el conflicto. Asimismo, ha vuelto a recalcar el compromiso de la alianza con donar a Ucrania el material que requiera en el marco del conflicto. También miramos al Reino Unido. El ministro de Defensa británico Grant Shapps ha advertido de que la reciente visita a Corea del Norte del presidente ruso Vladimir Putin debe tomarse como una advertencia, por lo que es necesario fortalecer las Fuerzas Armadas para disuadir este nuevo eje de tiranía. Shapps ha calificado de bizarras las imágenes que han trascendido del desfile militar organizado en la capital norcoreana con motivo de la visita de Putin, la cual debe tomarse, según él, como una advertencia de que ambos países están trabajando para socavar las libertades. Dice Shapps que solo fortaleciendo las Fuerzas Armadas podrán disuadirlos. Así se dirige con esta advertencia, sobre todo hacia el plano interno, ahora que además las elecciones anticipadas se celebran el 4 de julio. Dice que el Partido Laborista quiere dejarles indefensos, mientras sus enemigos están poniéndoles en el punto de mira. Así metía también campaña en la política exterior cuando el premier Rishi Sunak ha mejorado algo su imagen por su apoyo declarado al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Hablamos también de Estados Unidos. Les contamos que planea redirigir todos los pedidos del sistema de defensa aérea Patriot y misiles interceptados a Ucrania hasta que el país
obtenga lo suficiente para protegerse de los ataques aéreos rusos, es lo que informa este jueves Financial Times, citando personas informadas sobre el asunto. Según las fuentes, se espera que la decisión se anuncie oficialmente más tarde en el día de hoy. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la prioridad de Washington será suministrar a Kiev sistemas Patriot y que otros países tendrán que esperar a recibir el sistema de defensa de fabricación estadounidense. Pendientes de Estados Unidos, también de Putin, del presidente ruso, su viaje a Vietnam. Ojo, porque han firmado más de 11 acuerdos en un momento en el que además, como contamos, Rusia por primera vez ha utilizado la bomba FAB 3000. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Es el mercado más grande del mundo, pero también el que pasa más desapercibido, el que menos se conoce y uno de los más complejos de entender. Hablamos de los bonos y hoy les vamos a explicar cómo funciona ese mercado. Para empezar, un bono es un título de deuda, es decir, alguien que necesita dinero decide emitir bonos. Los inversores compran esos bonos y el dinero que usan para comprar ese bono lo ingresa el emisor. A ese dinero se le denomina principal. Y la característica primordial de un bono es que se devuelve ese dinero. Los bonos tienen un vencimiento y cuando llega esa fecha de vencimiento, el emisor del bono debe devolver el principal al inversor. Aunque otra de las características de un bono es su parte de renta fija. Y es que un bono nos da unas características y unas rentas fijas. Es decir, a lo largo de la vida del bono, el emisor paga al inversor un cupón. Esto es un porcentaje sobre el principal que se paga a modo de intereses. Eso es lo interesante de un bono, que recuperas la inversión inicial, el principal, y además, a lo largo de la vida del bono, vas cobrando los cupones. Ahora bien, ¿qué determina de qué porcentaje es el cupón en cuestión? Pues muchas cosas, por ejemplo el riesgo del emisor, y es que al final el mercado se tiene que fiar de que el emisor en cuestión nos tiene que devolver el principal de ese bono. Cuanto menos nos fiemos, más difícilmente le vamos a dar nuestro dinero, pero ¿y si nos paga un 10% anual? Es decir, si el principal de nuestro bono es 1.000 euros y nos van a pagar 100 euros todos los años y el bono vence en 10 años, significa que con ese bono vamos a cobrar 100 euros por 10 años, es decir, 1.000 euros en cupones y además los 1.000 euros que nos van a devolver del principal. Es decir, que por ese bono habremos pagado 1.000 euros, pero acabaremos ingresando 2.000, con lo cual habremos ganado un 100% de lo invertido. Pero entonces, ¿por qué muchas veces hablamos de que los tipos de los bonos suben y bajan? Pues porque los bonos también se pueden negociar en el mercado secundario y el precio de esos bonos cambia en función de la oferta y la demanda y por lo tanto el porcentaje que se paga en intereses cambia, simplemente porque cambia el precio de ese bono. El principal sigue siendo 1.000, pero si la demanda por ese bono se reduce, el precio puede bajar, por ejemplo a 900, y por tanto esos 100 euros que se cobran de cupón cada año dejan de ser un 10% y pasan a ser ahora un tipo más alto porque ahora se calcula sobre 900 y no sobre 1.000. Así es como funcionan los bonos, un mercado complicado, pero eso sí, un mercado mucho más grande incluso que la tan conocida bolsa. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando la actualidad, las noticias de última hora pendientes de los viajes del presidente ruso Vladimir Putin. Les contamos que Vietnam y Rusia han firmado este jueves, durante la visita precisamente del presidente ruso a Hanoi, 11 acuerdos de cooperación en materias de energía, ciencia y educación y suscribieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a profundizar en su histórica relación. Los acuerdos fueron firmados en el Palacio Presidencial de Hanoi en presencia de Putin y el presidente del país, Tolam, y entre ellos destacan hasta 4 en materia educativa, tanto entre organismos gubernamentales como universidades, así como documentos en materia de energía nuclear y prevención de enfermedades. Es lo que divulgaba la prensa vietnamita. Asimismo, rubricaron un memorando de entendimiento para la cooperación entre la empresa estatal Petrovietnam y también el Novatek, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia. Precisamente, mirando de nuevo a Rusia, a las palabras del presidente ruso, miramos también
a los actos, miramos a esta bomba FAB-3000. Es que el ejército ruso ha utilizado hoy por primera vez una bomba planadora de 3 toneladas de peso, la famosa FAB-3000, contra un punto de concentración de tropas ucranianas en la región nororiental de Kharkov. En un comunicado dicen que la Fuerza Aeroespacial Rusa utilizó por primera vez una FAB-3000 con módulo de planeo y corrección UMPK, es lo que declara una fuente castrense. La agencia rusa TASS añadió que el objetivo fue un lugar donde se habían concentrado tropas enemigas en la localidad ucraniana de Lipsk, cerca de la frontera con Rusia. Anteriormente, varios blogueros militares rusos publicaron un vídeo del presunto uso de esta bomba contra el edificio que servía de refugio a soldados ucranianos, donde se ve una detonación que cubre una zona considerable. Según los blogueros, la bomba, que posee un radio de destrucción efectiva de 230 metros y cuya onda expansiva puede alcanzar los 1.200 metros, cayó a 10 metros de su objetivo. Hasta el momento, las fuerzas rusas habían utilizado bombas deslizantes de 500 y 1.500 gramos que se tomaron como decisivas durante la toma del bastón ucraniano de Avdiivka. Ahora, nunca mejor dicho, Rusia dobla su apuesta, utiliza por primera vez la FAB-3000. También el ejército ruso, les contamos que está arrasando las ciudades ucranianas de primera línea con bombas y la ampliación de su red de bases aéreas en el este de Ucrania. Las ciudades han sido devastadas por el suministro casi ilimitado de bombas rusas desde el otro lado de la frontera. Rusia ha aumentado sus ataques a las localidades ucranianas de primera línea utilizando bombas de la era soviética adaptadas con productos electrónicos importados y una red en expansión de pistas de aterrizaje, según muestran varios análisis de drones, imágenes de satélite y fuentes tanto ucranianas como rusas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran que se ha registrado un total de 158 enfrentamientos de combate en un solo día. Fuentes informan que los defensores ucranianos frustraron los intentos del enemigo de romper las líneas de defensa en la región de Kramatorsk. Miramos también a Moscú. Las condiciones climáticas extremas otra vez ponen a prueba a la capital rusa y la provincia homónima, donde este jueves ha llegado una fuerte tormenta que va a continuar hasta la noche. 2 personas han muerto durante la tormenta en Moscú. Un hombre fue aplastado por un árbol cerca de un parque en el norte de la urbe. Los testigos llamaron a una ambulancia, pero sucumbió a sus heridas antes de que llegaran los paramédicos. La otra víctima fue un obrero que cayó al vacío junto con los andamios, arrastrado por los vientos huracanados. Al menos 10 personas, incluido un niño, han sufrido varias lesiones debido a la mega lluvia. El menor sufrió un golpe a causa de la caída de una rama y un hombre resultó herido mientras estaba en uno de los vehículos que fueron aplastados por un árbol. Pendientes de Rusia, miramos también al Sistema Nacional de Tarjetas de Pago. Informó este jueves de un intento de ataque de 2 a su infraestructura. Los usuarios de tarjetas MIR experimentaron problemas de pago, incluidos los causados por el sistema de pago más rápido. Según NSPK, el FPS funciona con normalidad y están trabajando para resolver cualquier efecto persistente en otros servicios. Informes anteriores del portal Down Detector indicaron que 592 usuarios se quejaron de los servicios y 610 informaron de problemas con el FPS. Miramos también a Ucrania. El proyecto Zelensky pronto será cerrado y Occidente se está preparando para quitarle el apoyo al líder del régimen ucraniano. Es lo que informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Dice que Occidente se prepara para descartar a Zelensky. Según su información, Washington y sus satélites están satisfechos con la situación que se ha desarrollado desde el 20 de mayo, en la que la legitimidad de Zelensky depende totalmente del apoyo occidental, es lo que indica el comunicado citado por medios rusos. La agencia especificó que los amos occidentales sacrificarán fácilmente a Zelensky cuando Rusia consolide sus éxitos en el campo de batalla y las exhaustas y desmoralizadas tropas ucranianas se vean en una situación desesperada. Seguimos mirando a Ucrania. Les contamos ahora nuevos apagones. La empresa pública de electricidad de Ucrania, Ukrenergo, ha anunciado este jueves un incremento en las restricciones del suministro de energía eléctrica debido al ataque lanzado anoche por Rusia contra el sistema eléctrico ucraniano, en el que resultaron dañadas infraestructuras energéticas de Kiev y otras 3 regiones. Dicen que como consecuencia del ataque nocturno ruso se ha incrementado el volumen de restricciones al consumo a partir de las 11, lo que explicaba Ukrenergo en un comunicado. Ucrania impone a diario cortes programados de electricidad desde hace semanas como consecuencia del déficit de generación provocado por los ataques masivos que ha lanzado Rusia contra el sistema desde el pasado 22 de marzo. Rusia ha destruido cerca de la mitad de la capacidad de generación eléctrica del país ucraniano en esta última ola de ataques. Pendientes de Ucrania, de nuevo ponemos el foco ahora en Rumanía, que va a entregar a Ucrania un sistema de misiles tierra-aire de largo alcance Patriot para que pueda defenderse mejor de los constantes y masivos ataques
de Rusia. Es lo que informa este jueves la presidencia del país balcánico en un comunicado. La decisión fue adoptada en estrecha coordinación con los aliados en una sesión del Consejo de Defensa Nacional de Rumanía, dirigido por el presidente de la República, Klaus Iohannis. Es lo que precisa su comunicado. Añade que en vista del importante deterioro de la situación de seguridad en Ucrania como consecuencia de los constantes y masivos ataques de Rusia contra la población civil y la infraestructura civil, se decidió entregar un sistema Patriot a Ucrania. Es lo que está explicando, es lo que está informando la agencia EFE. Miramos también a Bielorrusia. El Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia advierte sobre la inadmisibilidad de las provocaciones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Recientemente, en el área de responsabilidad del destacamento fronterizo de Zhytomyr, del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, se ha registrado un aumento en el número de formaciones armadas ucranianas, incluidas las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Fuerzas Especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Es lo que informa el Comité Estatal de Fronteras. En el territorio adyacente se concentran varias unidades, incluidas aquellas con armas pesadas, como vehículos de combate de infantería, los Bradley de Estados Unidos o sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y más. Hablamos también de Polonia, de Paweł Kowal, el legislador polaco y presidente del Consejo de Cooperación de Polonia con Ucrania. Ha anunciado que se están impulsando los trabajos sobre un acuerdo bilateral de seguridad entre los países. El político señaló que el acuerdo pronto estaría listo. Sin embargo, dijo que el documento será solo un complemento, ya que Polonia ha estado apoyando militarmente a Ucrania durante más de 2 años. Dice que el trabajo sobre un acuerdo de seguridad entre sus países se está acelerando actualmente, que estará listo pronto, pero que además será solo un complemento, una especie de guinda del pastel. Al fin y al cabo, dice, todo el proceso del apoyo militar a Ucrania se lleva a cabo desde hace más de 2 años y Polonia, sin duda, fue el primero en este proceso. Miramos también a Finlandia. Las autoridades finlandesas han recalcado este jueves que las relaciones con Rusia seguirán congeladas tanto tiempo como dure la guerra en Ucrania, al tiempo que han asegurado que la política exterior del país depende de valores como la democracia y el Estado de Derecho. La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, ha insistido en que no habrá relación con Moscú por el momento y ha acusado a las autoridades rusas de violar el derecho internacional, lo que imposibilita la reanudación de los vínculos entre las partes. Es lo que recoge la cadena finlandesa Yle. Miramos también a Argentina. El gobierno argentino ha negado que vaya a brindar material bélico a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia. Desde Moscú han declarado en repetidas ocasiones que el suministro de armas a Kiev impide poner fin a la crisis ucraniana. Sobre esto se manifestaba Manuel Adorni y decía que no van a aportar ningún tipo de apoyo militar. Es lo que decía en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. De acuerdo con sus palabras, Argentina podría ofrecer a Kiev apoyo humanitario, de logística y de lo que se denomina el desminado del territorio, pero no quiere interferir de ninguna manera en el conflicto bélico. Hablamos también de los BRICS, de India, que apoya la adhesión de Bolivia a los BRICS, es lo que asegura el embajador indio en una reunión con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Dice que tras presentar las credenciales que le acreditan como embajador, el diplomático insistió en apoyar la adhesión de Bolivia al bloque del que actualmente también forman parte Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía. Dice que están comprometidos a trabajar juntos para fortalecer sus relaciones y llevar adelante iniciativas que benefician a sus pueblos. Entonces, como ven, de toda la actualidad nacional, internacional, económica, geopolítica, hacemos una pausa, unos minutos y enseguida de vuelta con toda la información, la mejor programación en Negocios Televisión.